es importante pues que lo mencione, creo que viene mucho tema. Yo, por ejemplo, soy egresado de Cinta Negra. Una vez que salí de Cinta Negra, bueno, cuando abrieron la sede de Puebla, me quedé como community lead y como sensei. A partir de eso, el año pasado igual me invitaron a otro programa de DBF para senseis. Y bueno, yo llevo ya un par de años programando, pero bueno, como sea, a raíz de eso, pues he conocido mucha gente. Ahorita, más o menos un año después de haber egresado, me voy como senior developer de frontend a una startup, eh, a una startup que tiene oficinas en México. Es una startup de San Francisco, se llama Spotón. Y bueno, por lo pronto, durante el COVID voy a hacer home office, entonces voy a estar trabajando desde mi casa y pues es una súper oportunidad. Digo, creo que pues es importante que de pronto vean que estas historias sí se cumplen, ¿no? O sea, no crean que me hablaron porque esto lo sabían. De hecho, yo se lo conté ahorita a M, ¿no? O sea, es algo que sucede todo el tiempo, sobre todo en la comunidad tech, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, yo quería contarles esta historia porque creo que para ustedes puede ser muy importante en el momento de definir si, por ejemplo, toman los 3 cursos, ¿no? Y bueno, pues para que vean que saliendo, pues sí hay este tipo de oportunidades, ¿no? Bueno, les decía, yo soy desarrollador desde hace un par de años y antes de irme a Spotón tengo una empresa, una pequeña, le llamaríamos una empresa de desarrollo boutique, en el sentido de que hacemos desarrollo a la medida digamos, integramos ciertas herramientas o generamos plataformas desde cero para resolver las necesidades de nuestros clientes. Y bueno, también llevo ya unos, a lo mejor 5 baches en DBF dando cinta blanca y roja, ¿no? Entonces, bueno, sin más, les voy a empezar vamos a compartir y les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar con la primera clase de cinta blanca. Entonces hoy vamos a cubrir 2 temas. Son los 2 temas que están de cualquier manera pensados para la primera sesión de cinta blanca. Esto es lo que verían en un curso regular, digamos, cuando eran presenciales, y lo mismo ahora que son virtuales, que también se los recomiendo. Yo estoy tomando Intro a Data Science con Omar, que es un super sensei. Y la verdad es que, bueno, además de que es un genio, pues controla el tema de lo que les decía M, ¿no? O sea, esta clase remota pero presencial, en la que tienes finalmente a alguien a quien decirle, oye, no está funcionando mi código, o no estoy entendiendo, ya saben, o sea, alguien que se pueda detener un poco a ver caso por caso pues, qué es lo que estás, vamos a decir, pasando por como alumno, ¿no? Entonces, bueno, les voy a presentar esta. Y bueno, bienvenidos a Cinta Blanca. Bueno, lo primero que habría que entender es que todos, o al menos las 3 cintas de desarrollo web, están enfocadas al Internet, a la generación de aplicaciones web. ¿Por qué aplicaciones web? Tienen una relevancia muy, muy interesante. Digo, si saben o no lo que es el Internet y la web, no es, vamos a decir, impedimento para que ustedes reconozcan el valor, o vamos a decir, el impacto que tienen las aplicaciones las aplicaciones tanto de sus, digamos, lo que instalan en su teléfono, como lo que acceden mediante el navegador, ¿no? Y el tema de estar conectados, ¿no? Digo, más ahorita que estamos en este tema como de, pues, encierro, un poco crisis y demás. El Internet ha sido como que aquello que nos da, pues, alegría, en el sentido pues, ¿qué sería de nosotros en este momento sin el Internet, ¿no? Tanto para bien como para mal. Entonces, bueno, el Internet y la web son 2 cosas que están pues intrínsecamente relacionadas. ¿Cómo les diré? La web en realidad es, como aquí dice, es una porción de todo el Internet que existe. Hay mucho que está, pues, enfocado solamente a, por ejemplo, las comunicaciones de países. Ahí existe la dark web y la web disponible, vamos a decir, normalmente, que son
pues, dos partes de simplemente la información que se transmite alrededor del mundo y que llamamos el Internet. Bueno, para esto es importante tal vez que sepamos acerca de algunas pues, terminologías muy básicas. No me voy a detener muchísimo en esto porque ahorita vamos a ir de aquí hacia otra explicación y luego hacia un ejercicio. Pero bueno, sepan que existen todo este tipo de, pues vamos a decir, de protocolos y de términos que describen o conforman lo que técnicamente nosotros usamos como, o sea, el hecho de que ustedes puedan entrar al navegador y escribir facebook.com y ver la nueva foto del perrito de su prima, pues es parte digamos, de todos estos elementos conjugados y que ¿cómo se llama? Que permiten que podamos hacer este tipo de cosas y, bueno, al mismo tiempo que recibamos una noticia importante o que podamos hacer esta transmisión, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de cosas en juego, digamos, las piezas que toman lugar para que la red y para que el Internet exista, o más bien para que la web exista, que es la que nosotros accedemos como usuarios. Y bueno, está conformada por estas dos partes importantes que son los clientes y los servidores, y el Internet es eso pues que permite que se conecten, que se conecta la información de un lado a otro. Ambas son bidireccionales, es decir, tanto el servidor envía información hacia el Internet y a través del Internet hacia los clientes, como los clientes envían información a través del Internet hacia los servidores, ¿no? En este sentido, pues la analogía sencilla que tenemos aquí es el mesero toma tu orden, en este caso el cliente, la comanda se envía a la barra, es decir, el método de transporte es el Internet, la cocina prepara la comida, o sea, el servidor, y a su vez vuelve a hablarle al mesero, ¿no? Para que lleve la comida al cliente. Entonces, ese es un poco como el vaivén, el camino que toman las comunicaciones y que construyen las interacciones que nosotros tenemos con la web y con el Internet. Y bueno, aquí de entrada ya tenemos así dos palabras muy grandes que son frontend y backend y que describen a grandes rasgos, ¿no? Describen los dos lados de tener, digamos, de cómo interactuamos nosotros con la tecnología. El frontend es el área, ¿no? Insisto, muy a grandes rasgos, que hace las cosas que nosotros usamos. Ese es el frontend, ¿no? O sea, si ustedes piensan en este caso, en esto que está, en esta analogía de el restaurante y la cocina, pues el frontend va a ser pues el menú, va a ser la mesa, el lugar. Y el backend va a ser la cocina, quien prepara las órdenes, quien se asegura de que lo que nosotros estamos pidiendo o lo que nosotros estamos esperando de nuestra interacción con el restaurante se cumpla. Y a su vez está el intermediario en este sentido, que es pues el mesero, que en este caso cumple el papel de JavaScript, que es el lenguaje que se enseña en las tres cintas, y junto con HTML y CSS de la primera cinta, o sea, de esta, que describen de nuevo esas relaciones que nosotros tenemos. O sea, si el HTML es la estructura del menú, o sea, qué está escrito, el CSS es la foto que nos muestra cómo es esa pieza del menú, en este caso vamos a decir un sándwich, y que la letra en la que está escrita sándwich sea, pues, que sea gordita, que esté, o que sea delgada, o que sea amarilla, o que sea roja. Un poco el espaciado que hay entre renglones, cómo está descrito en términos generales el diseño del menú, y JavaScript, que es un lenguaje multipropósito de la web, que es el mesero, que básicamente es el que, pues, voy a decir, genera todas las interacciones que nosotros vamos a tener ¿cómo se llama? Con la interfaz, o en este caso con el menú, ¿no? Él nos lo va a llevar, nos lo va a explicar, después se lo va a llevar, nos lo va a cambiar por lo que va a regresar con una comanda, va a levantar la orden, luego la va a llevar ¿cómo se llama? A la cocina, ¿no? Que esto es un esquema bastante moderno de cómo funcionan las aplicaciones hoy en día, ¿no? O más bien, bastante apegado a cómo funcionan hoy en día. Sin embargo, pues o sea,
esto que acabamos de platicar, y espero que no sean demasiados términos, también si necesitan que me detenga o que vaya más lento, por favor, creo que Zoom les permite tener algunas interacciones con nosotros acerca de esto, como para que yo si quieren, regrese o lo que sea. Sí, cualquier duda nos van diciendo por el chat y vamos respondiendo. Exacto. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué es el protocolo? O bueno, ¿qué son los protocolos? Los protocolos básicamente, y el más importante, digamos, del Internet, que es el HTTP, que seguramente lo han visto, ¿no? Que seguramente han, han entrado a una página para ver HTTP o HTTPS, que lo único que describe es el tipo, digamos, el vehículo, no el vehículo, perdónenme, la manera en la que la información se transmite regresando al ejemplo de la cocina, entre el mesero y, perdón, entre la mesa y la cocina, ¿no? Si los servidores, si hacemos una analogía rápida con su computadora, pues la interfaz es la pantalla y las teclas, y el servidor va a ser el equivalente del disco duro, la memoria RAM, todo aquello que procesa información. Entonces, ¿qué va a ser el HTTP? El HTTP van a ser, pues, yendo a un nivel, o más bien en un nivel superficial, es la información. Es decir, si yo y ustedes a su vez estamos viendo esta diapositiva que tiene un fondo blanco y unos ciertos, vamos a decir, unos ciertos diseños atrás como texturas, como una marca de agua, y a su vez tiene letras y el texto está espaciado de cierta manera y demás. Esto lo describe un lenguaje, pero más a fondo lo describe texto. O sea, hay un texto que dice, esta diapositiva tiene este fondo, tiene esta imagen, tiene estos colores, y el texto precisamente, que es el que se transmite a través de la red, es ese HTTP. ¿Cómo está escrito? A eso nos referimos con HTTP. Que HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, o sea, el protocolo de transferencia de texto, y bueno, se le llama hipertexto porque, bueno, porque supongo que es la diferencia con texto escrito, no sé. ¿Qué es un navegador web? Bueno, pues el navegador es precisamente esta terminal, este cliente, este puerto, si habláramos de navegación, en el que se recibe la información y se describe, y a su vez se muestra al usuario, como lo que yo les decía, ¿no? El hecho de que ustedes puedan ver esta diapositiva y ver las proporciones de las imágenes y cómo está hecho y demás, eso lo está haciendo ahorita un navegador web. Un navegador web que nos permite describir la información y que nos permite leer lo que recibimos del servidor y mostrarlo de una manera, pues, generalmente agradable, ¿no? A veces no tanto, para que con nosotros como usuarios lo podamos entender y podamos interactuar con él. Y bueno, regresando a los términos de la programación, pues bueno, están estas áreas, frontend, backend, ciencia de datos, ingeniería de hardware, que bueno, al final y hay más, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, el frontend lo que les decía, ¿no? Se dedica o se encarga de lo que nosotros como usuarios recibimos e interactuamos con ellos, o sea, regresando a la computadora, pues las teclas y la pantalla. El backend describe todo lo que tiene que ver con lenguaje de servidores. En este sentido es el procesamiento de la información, es decir, si habláramos, por ejemplo, de una calculadora, bueno, la calculadora tiene una pantalla y unas teclas, ¿no? En las teclas ponemos ciertas operaciones que el backend de la propia calculadora interpreta y nos regresa un resultado. La ingeniería de hardware se dedicaría a decidir qué componentes lleva esa computadora, y la ciencia de datos aplicada a eso es cómo usamos la calculadora y de qué manera podemos comprender mejor el comportamiento de las personas que la usan a través de analizar datos a gran escala del uso de algo, ¿no? Para detectar tendencias y, bueno, muchas cosas interesantes de la ciencia de datos como para predecir, que al final se trata todo, pues, un poco de predecir el futuro, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hay comparado con, ¿cómo se llama? Bueno, más bien como ejemplo de esto de áreas de la programación tenemos a Uber, que si tuviera estos cuatro departamentos, bueno, el departamento del frontend se dedicaría a
lo que nosotros usamos como la app móvil, es decir, pues que ustedes seguramente se han dado cuenta, ¿no? Todo el tiempo se actualiza, aparecen nuevas características, nuevas formas de usarlo, se simplifican los menús, después se vuelven después se complican otra vez, después se vuelven a simplificar y demás, ¿no? La base de datos, pues bueno, sería precisamente lo que manejaría el backend, que es pues guardar los datos de nuestro perfil, las ubicaciones que nosotros usamos frecuentemente para saber a dónde vamos, un poco las horas en las que viajamos y demás. ¿Cómo se llama? La ingeniería de hardware, pues es el tema de los teléfonos y cómo se conectan a la nube y cómo se conectan a su vez a los coches. Un poco definir la base tecnológica de Uber a lo largo y ancho de la plataforma, vamos a decir, del uso de la plataforma, ¿no? O sea, cuál es el teléfono más básico en el que vas a poder usar Uber y cuáles van a ser las características mínimas para que funcione dentro de ese teléfono y demás. Y la ciencia de datos, pues, básicamente tiene que ver con la predicción y con inteligencia de negocios en el sentido de predecir, como aquí bien dice, a dónde vamos a ir y tal vez orientar a los choferes de Uber a esas áreas. Bueno, que no se llaman choferes, perdón, se llaman socios, ¿no? Ajá. A los socios a esas áreas porque ahí va a haber más demanda y eso tiene que ver con el uso, digamos, histórico ¿no? Entonces, y la inteligencia de negocios que básicamente es una manera muy, muy elegante de decir que hay gente dedicada 100% genios, vamos a decir, de los números dentro de Uber que se dedican básicamente a encontrar nuevas oportunidades de negocio. ¿Y qué significa esto? En palabras muy sencillas, cómo hacer que Uber haga más dinero, ¿no? Es por eso que uno de las áreas quizás que más está creciendo ahorita son la inteligencia de datos, porque se habla de que todo este tema de la crisis, pues no es que se hubiera podido prever, pero si tuviéramos más ingenieros de inteligencia de datos y, bueno, más gente de análisis de datos, tendríamos o encontraríamos maneras más rápidas de salir de esto porque pudimos haberlo tal vez modelado predictivamente bueno, muchas otras cosas, ¿no? El punto es que la inteligencia de negocio está directamente aplicada a, pues, generar mejores oportunidades de negocio. Entonces, bueno, hay 3 lenguajes así, digamos, son las piedras angulares del desarrollo web y de la creación de páginas web, que son HTML, CSS y JavaScript. HTML, pues es el markup, que es la estructura, es el andamiaje de las páginas web, es decir, un poco lo vamos a explorar ahorita y tiene muchas raíces o está muy basado en texto, bueno, en diseño editorial, y ahorita van a ver por qué. Incluso las etiquetas que usamos en HTML son muy editoriales, están muy enfocadas a cómo se construían, por ejemplo, las revistas o los periódicos, bueno, a la fecha, ¿no? En cómo están nombradas las secciones y demás. CSS significa Cascading Style Sheet, y se llama, bueno, una de las características importantes del CSS es que sí funciona como una cascada, es decir, la importancia de lo que nosotros vayamos escribiendo tiene, pues vamos a decir, precedencia sobre lo anterior en términos de qué está escrito antes y qué está escrito después. Entonces, algo que esté escrito después es más importante que algo que esté escrito antes, un poco haciendo alusión, pues, a que es un lenguaje que está escrito en cascada, ¿no? Y JavaScript, que no tiene o no debería ser confundido con Java, el lenguaje propietario de Oracle. Es un lenguaje multipropósito que se ejecuta en el navegador y es un lenguaje que, bueno, ya cada vez tiene más aplicaciones. Antes estaba restringido al frontend y cada vez tiene más, pues cada vez tiene una huella más grande, ¿no? Cada vez incursiona en más áreas. Google, por ejemplo, lanzó, no sé si hace poco, pero bueno, al menos para mí fue hace poco que lo descubrí, una librería muy interesante de modelos predictivos de Machine Learning, construida sobre JavaScript, ¿no? Entonces, pues cada vez abarca más áreas, ¿no? Cada vez es menos ese lenguaje que hace que en este caso podamos cambiar de diapositiva o que despliega un botón, y cada vez más un lenguaje pues más, pues no es que no haya sido robusto desde el principio, pero cada vez más usado y por lo tanto más desarrollado, ¿no? Porque
para esto los lenguajes se desarrollan a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, la estructura de un sitio web, como les decía, tiene que ver mucho con diseño editorial. Y bueno, entonces van a ver los elementos clásicos, por ejemplo, de un periódico, una revista, ¿no? Un encabezado, o en este caso, pues una barra de navegación, que bueno, a lo mejor en un periódico no es importante, pero sería el equivalente de una columna. Tenemos artículos, y artículos se refiere, pues, precisamente pues, a la representación de un artículo dentro de una publicación, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el pie de página, ¿no? Y bueno, estos son las etiquetas que seguimos usando hoy en día, ¿no? Aun cuando las páginas muchas veces no tienen absolutamente nada que ver con y se han distanciado, pues vaya, tanto ¿cómo se llama? De publicaciones impresas, el día de hoy seguimos usando estas etiquetas y pues, puedo decir, este markup o esta estructura, este andamiaje, porque bueno, al final HTML pues quizás es de los lenguajes que menos ha cambiado de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, bueno, como ven, tiene sus equivalentes. En este caso, Tacopedia, pues es el encabezado. Después tenemos el cuerpo, ¿no? A grandes rasgos, que está dividido después o subdividido en estas secciones. En este caso, cada uno de estos podría ser un artículo o una división o un span, que significa span es pues un periodo, ¿no? Y a su vez también tiene el pie de página en el que generalmente o convencionalmente ponemos pues información de contacto, puede decir no secundaria, sino que viene al final de explicar otras cosas. Y bueno, ¿qué más? Tenemos aquí unas ilustraciones muy interesantes precisamente, ¿no? O sea, el frontend pues es aquello que usan valga la redundancia, los usuarios, ¿no? Es lo que usamos como al momento de usar una aplicación, y tiene que ser pues precisamente muy adorable y muy bello. Y el backend, en cambio, bueno, al menos en esta ilustración de la izquierda, es pues de pronto un monstruo así como que se antoja mítico, ¿no? Medio, tiene ahí unos tentáculos y unas piernas y pues vaya, así como que inentendible, ¿no? Como que ¿qué diablos es eso? Y del otro lado, pues quizás las perspectivas de los ingenieros de frontend contra los de backend, ¿no? O sea, los de backend pues seguramente ven como algo más organizado y mucho más, voy a decir, moderno el backend, porque hace cosas pues no mucho más complicadas. En realidad los dos hacen cosas muy complicadas, pero digamos el backend es pues de alguna manera un poco más, pues, pues no sé si complejo, pero más bien es como más organizado, ¿no? De alguna manera. O al menos es mi percepción. Y el frontend pues es como más caprichoso, ¿no? Porque tiene que satisfacer pues literalmente a los usuarios. Y en cambio el backend es bastante más como estructurado, voy a decir. Y bueno, esta es otra pequeña ilustración en donde, bueno, HTML es el constructor, CSS es el pintor y JavaScript es el mago, ¿no? Es quien llega y hace que las cosas pues floten y se muevan y demás. Precisamente aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería Facebook sin CSS. Y bueno, el JavaScript es difícil ejemplificarlo en una imagen, pero aquí es el puro HTML de Facebook, ¿no? Entonces, si se fijan, es un markup o un andamiaje pues muy sencillo, como mm, muy ligero, en el sentido de que no tiene nada pretencioso, ¿no? Nada innecesario. Y luego el CSS hace que, pues, obviamente, se vuelva una cosa muy distinta. Digo, aprecien la diferencia. Precisamente es el artista de la ecuación y hace que pues, los encabezados sean azules, que estén a la izquierda, a la derecha, que floten, que no floten, que estas imágenes se ven de X o Y tamaño, que podamos tener gradientes o degradados en los fondos o en las imágenes. Hace que esta tipografía sea más grande, bueno, que tenga un puntaje más alto y que sea de otro color, etc. Y el JavaScript hace precisamente este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo,
genera alertas, genera, nos predice el texto, como cuando en Google empezamos a escribir y de pronto ya sabe Google qué queríamos escribir. Bueno, eso, más allá de que es magia negra, lo que hace que aparezcan ¿cómo se llama? Las cosas en el buscador, pues es JavaScript. Y ya, bueno, así, para que les quede súper, súper claro, HTML es la estructura, CSS es el estilo y JavaScript es cómo se comportan las cosas. Y bueno, eso nos lleva al código, porque todos estos tres caracteres, estos tres personajes, son, finalmente son lenguajes de programación, ¿no? De mayor o menor nivel, todos con sus, voy a decir, seguidores, todos con sus practicantes a gran escala, porque lo puedo decir sin temor a equivocarme, estos tres lenguajes deben ser los que tengan más, pues más alcance, simplemente por la distribución que han tenido a través de los navegadores web, y al mismo tiempo pues son las tres tecnologías o los tres lenguajes más accesibles, ¿no? Simplemente porque precisamente son los que seguramente más desarrolladores tienen, ¿no? En volumen. Y bueno, entonces el código es una manera ordenada o organizada que nosotros tenemos de dar instrucciones. ¿Qué tipo de instrucciones? Bueno, pues regresando a los lenguajes que tenemos, HTML es qué es, CSS es cómo se va a ver y JavaScript es cómo se va a comportar. Y lo hacemos por medio de instrucciones, como les decía, que están hechas en código, y código significa, digamos, se dice que algo está en código porque tiene una interpretación para alguien, ¿no? O sea, tiene una interpretación diferente de la que nosotros tenemos de pronto como más literal, ¿no? Sin las cosas, si nosotros pudiéramos programar sin código, le diríamos a la computadora, levanta una página web, ponle un encabezado, ahora agrega colores de tal y tal tipo, quiero que tenga 3 botones y que el primer botón diga esto y sea de tal color y el segundo, ¿me explico? O sea, el código es esa manera en la que nosotros le entregamos esas instrucciones a la computadora. Si no existe, si hubiera programación con lenguaje natural, no lo necesitaríamos. ¿Qué digo? Al final hace que las cosas sean más estructuradas, que tengan un orden, que nosotros podamos pues equivocarnos y encontrar errores y que no se pierda la diversión al momento de ser programador, ¿no? Estos cuates son pues jugadores de la escena de web, son los 5 navegadores más usados. Yo diría de nuevo, sin temor a equivocarme, que seguramente Chrome tiene la mayor cantidad de usuarios así en bruto. Internet Explorer en su momento era el navegador que más lo tenía, pero bueno, obviamente ha sido desplazado por Chrome por muchas razones, ¿no? Simplemente por el hecho de que no avanza a la velocidad que debería, ¿no? Aún sí, y además, y eso le ha generado mucha mala fama, ¿no? Porque además ya existe Edge, que creo que este es el icono de Edge, pero bueno, Edge es un navegador pues, consistente, bastante moderno, sin embargo, pues que tiene mucha mala fama y bueno, por lo tanto, pues perdió mucha participación de mercado, ¿no? Firefox es probablemente de los mejores navegadores que haya disponibles, incluso para desarrollo, es de los que más herramientas genera, ¿no? Eso no sé si les sorprenda porque, bueno, tal vez pensarían que Google es el que más herramientas de desarrollo genera, bueno, pues no. En ese tema lleva la delantera Firefox. Opera, pues bueno, tuvo su momento también de compartir una gran parte del mercado, y Safari pues simplemente es el navegador que viene instalado por default en las Mac, y las MacBook, y bueno, pues es un navegador, vamos a decir, quisquilloso, pero pues no es malo, ¿no? Tiene sus asegúnes, ¿no? Hay que tomar ciertas precauciones cuando queremos incluir a Safari dentro de nuestro espectro voy a decir, de cobertura, ¿no? Y bueno, ya, una página web, ¿qué es? Pues es esto. Esto que están viendo es una página pues, probablemente como de los 90 quizás, o principios de los 2000. Como pueden ver, casi no hemos evolucionado, nada, sí, ha evolucionado bastante.
Y bueno, estos son detalles importantes pues, que deben de saber, quizás un poco más adelante. Al principio no tienen tanta relevancia, o sea, no es que no es importante que lo sepan, pero bueno, sí es importante ¿cómo se llama? Que los tomen en cuenta y sobre todo que los apliquen más adelante. Estos son dos estándares. Uno es el ISO, que ISO es una empresa que publica, una empresa alemana me parece, que publica un estándar internacional al que, bueno, hay que adherirse para garantizar cierta calidad. Y Six Sigma es una filosofía que tiene que ver con Six Sigma son el número de decimales que se recorren a la derecha al momento en una línea de producción. No estoy muy seguro, la verdad, y sí, no tengo muy claro cómo eso aplica al desarrollo web. Lo que significa Six Sigma es que de cada millón de piezas producidas en una línea de producción, no, valga la redundancia, solamente hay una defectuosa. Entonces, Six Sigma son todos esos pasos que se tienen que seguir para eso. En software no sé la verdad cómo se aplique. Y bueno, eso nos lleva a la siguiente explicación, que es herramientas para el desarrollo, y ya no, la voy a hacer un poquito más rápida para que pasemos rápido al ejercicio y ya pongan como que un poco en práctica esto que acabamos de ver, ¿no? Y vean que a pesar de que hay mucha terminología y que parece de pronto que hay como esta barrera alta de entrada, pues para nada, ¿no? Si pueden, o si tienen por ahí, pueden descargar alguno de estos dos editores, Atom o Visual Studio, en lo que les explico el siguiente tema, estaría de pelos. Igual si no, se puede usar cualquier editor de texto, no hay ningún problema. De hecho, el más básico está bien. Y van a ver como la facilidad de esto, ¿no? Hablando de herramientas, bueno, Emmet es una herramienta que facilita muchísimo el desarrollo porque no sé si se han dado cuenta que al momento de desarrollar, o bueno, si conocen a alguien que programe, pues seguramente que lo han visto escribir un montón. Y Emmet lo que hace es que reduce todo lo que se escribe, ¿no? Porque se llaman snippets, en este caso no sé cuál es el nombre en español, pero bueno, vamos a decir Luis, son como... perdón, es que están preguntando que si cuál descargan. Me imagino que Ah, se refieren al editor de texto o algo así. claro, sí. Pues yo tengo como preferencia personal Atom, me gusta más, pero sé que Visual Studio Code es pues probablemente uno de los más usados y que tiene además un ecosistema muy rico de ¿cómo se llama? De plugins. Pero a mí me gusta más Atom. Es de GitHub y bueno, es una preferencia personal, pero no la tienen que necesariamente seguir. Cualquiera de los dos es gratuito, entonces la diferencia tiene que ver mucho eh, pues con sus propias preferencias. Y los dos tienen temas y los dos se pueden, pues voy a decir, personalizar hasta el punto de que se sientan como propios. Entonces, pues real, si no saben, pues no sé, les digo, a mí me gusta mucho Atom, pero pues pueden tirar un volado, por ejemplo. Agrego que, porque mencionó por ahí Juan Oviedo que el blog de notas también sirve. La ventaja que luego tienen los editores de texto es que tienen colores y los colores facilitan como a la hora de estructurar el código, y también tienen indentación, que es como esta separación que hay al principio de cada línea para poder llevar un orden entre lo que hay en cada sección, porque a veces el no poner un corchete o un paréntesis, cosas de esas, te puede echar a perder el código, ¿no? Justo, sí, exacto. Como dice M, las ventajas que tienen los editores de texto, vamos a decir, especializados contra el blog de notas, por ejemplo, es que justo revisan tu sintaxis, ¿no? Bueno, dependiendo de la configuración que tú les hagas, pero pueden hacer desde revisar tu sintaxis hasta correr código, voy a decir, internamente, o sea, sin la necesidad de que de pronto tengas que abrir una terminal o cosa parecida. E incluso, si tú lo configuras de esa manera, te pueden hacer implementaciones de estilos de código de programación para que tú, pues, por ejemplo, si te quieres poner muy sofisticado, pues escribas código como lo hacen en, por ejemplo, Airbnb, ¿no? O Facebook. Y bueno, hablando de herramientas también, Stack Overflow es una cosa espectacular. Por favor, bueno, este año ya se acabó, pero el año que entra contesten la encuesta de desarrollo, aunque estén empezando, no importa, para que tengamos data de México, ¿no? Esta herramienta es súper importante, bueno, Stack Overflow es súper importante, porque bueno, además ya tiene ¿cómo se llama? Bueno, la encuesta es importante para saber
para protegernos como gremio, ¿no? Y el tema de la información que está en Stack Overflow es, o bueno, Stack Overflow lo que es originalmente simplemente es una comunidad de desarrollo y, digamos, el punto fuerte es que tú puedas preguntar algo y alguien te lo conteste y la comunidad le pueda dar votos a favor o en contra dependiendo de si la respuesta es buena o mala. Las Chrome Developer Tools, pues bueno, como les decía, los dos mejores, a mi parecer, los dos mejores navegadores para desarrollo son Chrome y Firefox, ¿no? Chrome en segundo lugar. Git y GitHub GitHub es una herramienta en línea que es una implementación de Git. Git es un sistema para versionar código, porque, bueno, aunque ustedes no lo crean, el código no solamente es confuso para la gente que no lo escribe, sino también para la gente que lo escribe. Y básicamente cómo funciona es, si alguna vez han usado un documento de Google Drive y lo han editado entre varias personas al mismo tiempo, Git es más o menos eso. Hace que los cambios sepamos quién los hizo y que no se... no que no se reescriban las cosas, porque sí, sí, definitivamente llega a haber conflictos, sino que podamos tener control sobre esos conflictos, ¿no? Que si lo que escribió fulano o lo que escribió Mengano, pues sepamos o podamos ver las dos versiones para decidir cuál es mejor, ¿no? Slack es la herramienta que usamos internamente en DBF. Yo la uso personalmente también para la empresa en la que trabajo y sé que una gran parte tiene una muy buena adopción por parte de las empresas de tecnología en las que seguramente van a estar trabajando después de tomar este curso. Entonces, bueno, pues es importante que se vayan familiarizando con ellas. Digo, al final no es más que mensajería, pero bueno, sí tiene algunas características, por ejemplo, sobre herramientas como WhatsApp. Dato interesante, ¿cómo se llama? Esta es una gráfica de la popularidad de los lenguajes contra... Ok, la popularidad de los lenguajes contra las preguntas o hechas no en esos lenguajes, sino para esos lenguajes. O sea, cuando tú escribes una pregunta para JavaScript, generalmente lo que dices es, en JavaScript, ¿cómo se resuelve tal y tal cosa, no? Y bueno, hay una correlación de 0.78, lo cual quiere decir que es bastante lineal. O sea, mientras más famoso o aceptado o extendido es el lenguaje, más preguntas tiene hechas para ese lenguaje. Y listo. Vámonos con el ejercicio. Porque además creo que ya me pasé. Sí, ya voy casi en una hora. Ok. La siguiente sesión es básicamente lo mismo. Ok, bueno, es momento ¿cómo se llama? Es momento de que hagamos un ejercicio chiquito para que vean cómo es que todo esto cobra o empieza a cobrar sentido, o tal vez no lo haga. No, sí, sí lo hace. Entonces, para eso, bueno, pues voy a abrir, pues ni Atom ni Visual Studio, voy a abrir Brackets. No, voy a abrir Atom para que lo vean, porque les digo que a mí me gusta bastante. Y voy a generar ¿cómo se llama? Voy a abrir mi navegador, voy a abrir mi navegador y voy a ir a la sección donde guardo los documentos que tienen que ver con desarrollo. Voy a abrir la carpeta de DBF. Y aquí tenemos demo May. Seguimos en mayo, sí. Ok. Ponerle demo May. Entonces, creo que esto también se puede hacer en Windows, pero bueno, en Mac pueden solamente jalar la carpeta que vamos a ocupar, ponerla sobre el editor de texto que vamos a ocupar y ya con eso abre, digamos, como un nuevo proyecto esa carpeta, ¿no? Como raíz de un nuevo proyecto esa carpeta. Y bueno, obviamente puse esto de utilería para que realmente crean que sí me dedico a programar, pero pues no entiendo ni la mitad de lo que está pasando aquí. Nada, es cierto, sí, sí. Bueno, no, la verdad no. En fin, ya que tienen abierto su editor de texto,
vamos a empezar a escribir, vamos a tirar código. Voy a compartir pantalla, voy a traer a este escritorio una tab nueva y voy a abrirla en ceros, digamos, sin escribir nada. Y vamos a poner esto aquí para que vean las dos cosas, una junto a otra. Ok. Entonces, dentro de demo voy a hacer un nuevo archivo y tanto Visual Studio como Atom, los dos tienen un shortcut, un atajo para hacer archivos nuevos. En Atom es A, simplemente. Escogemos la carpeta en donde queremos ese archivo y le ponemos A y ya nos pregunta el nombre del archivo que queremos escribir. En este caso voy a escribir un index.html. Index significa índice y lo que quiere decir es que cuando digamos, en la mayoría de los sistemas, me parece que todos los basados en Unix, creo que en Windows también es el caso, cuando una carpeta solamente tiene un archivo llamado index, se lee por default, o pone por defecto. Entonces, a este archivo, como le llamamos index, sabemos que es el que va a, o sea, no necesitamos nombrarlo o llamarlo explícitamente porque es el que de por sí se va a leer. Entonces, bueno, y saben que en realidad, bueno, ajá. Y bueno, ese archivo index que acabamos de crear, lo vamos a jalar o lo van a abrir si ustedes están así como para la ruta muy segura para hacer esto, en el sentido de que sea muy efectiva, es que le den clic derecho y que le den Open With y seguramente les va a mostrar Safari o bueno, digamos, HTML es una extensión de archivo muy común, por lo tanto es muy probable que su sistema detecte en qué quieren abrirlo, ¿no? Entonces vamos a abrirlo yo lo voy a abrir en Google Chrome. Y no sorprendentemente me muestra un archivo en blanco. Y si se fijan en la ruta, que es un poco como funciona el Internet, o sea, el Internet lo que hace es que enmascara con dominios, rutas absolutas o rutas, sí, absolutas, no sé si sean absolutas o relativas, bueno, les voy a dejar eso de tarea. Se acceden a archivos vamos a decir, computadoras remotas, ¿no? Que son los servidores. Entonces, bueno, ya que tenemos nuestro archivo, vamos a empezar a tirar código. Vamos a empezar a machetear el teclado. Entonces, lo primero que vamos a empezar, y se acuerdan de la herramienta que les conté, Emmet, que estaba en la presentación, fíjense esta magia. Yo escribo HTML y le doy Tab, que esta es una de las cosas que no hacen los editores de texto. Y crea, digamos, el cierre, la apertura y el cierre de la etiqueta, lo cual hace que sea mucho más difícil para mí perderme. O que encuentre maneras muy sofisticadas de equivocarme. Bueno, entonces voy a abrir estas dos etiquetas. Voy a hacer la declaración que generalmente llevan las páginas web, que es, por ejemplo, es doctype. Bueno, aquí ya me repitió. Pero bueno, doctype, HTML. Esto, pues es recomendable, ¿no? He visto páginas que no lo tienen, pero pues yo se los recomiendo que lo pongan siempre. Y después vamos a empezar a escribir una pequeña estructura. En este caso vamos a poner lo básico, que es el header. Bueno, head más body. Head lo que lleva es, bueno, links a archivos externos, meta información, por ejemplo, meta, no sé, title, y esta es mi primera. Entonces, cuando yo le dé refresh, y voy a sacar esto. Ajá. Bueno, estas metas en el title. Home le vamos a poner PDF.
Entonces, cuando yo le dé refresh, ya vieron, es el título que aparece en la etiqueta, perdón, en la pestaña, ¿no? Y como les decía, pues bueno, el HTML es descriptivo, funciona con estas etiquetas o este etiquetado que lo que hace es decir, ok, dentro de esta notación quiero poner lo que, el valor nominal, por ejemplo, de esta página. Y el valor nominal puede ser de BF o puede ser chao, cualquier cosa. Y como la estructura la reconoce el navegador, bueno, pues la va a interpretar y va a hacer en este sentido lo que nosotros queremos. Esto básicamente es entregarle instrucciones al navegador mediante, en este caso, instrucciones de código, ¿no? Y bueno, el cuerpo de nuestro documento es lo que va a tener integrado una estructura muy pequeñita que va a ser un header más un main más un footer. Y de nuevo aquí está la magia de Emmet, es que cuando yo le dé tab, se van a generar todas las etiquetas. De otra manera, yo tendría que ir una por una. Y otra cosa de lo que mencionaba M, que también hacen muy bien estos, los editores de texto, es precisamente este tema de que ellos mismos revisan o nos indican, por ejemplo, fíjense, si yo tuviera un mar de etiquetas aquí, yo coloco el puntero en la etiqueta head y me dice dónde está cerrada. Ahora, esto puede ser que les parezca como exagerado en este pequeño documento que tenemos, pues que tendrá son 1, 2, 3, 4, 5 etiquetas. Pero, nada más para que se den una idea, si yo accedo a y les muestro la construcción de la página, con las herramientas de desarrollo, ahí les encargo la cantidad de etiquetas que hay. Luis, preguntan que si cuál era el nombre del complemento. Emmet, el complemento que expande las etiquetas. Yo creo. Es que solo puso Néstor el complemento. El nombre, sí dice que ya era eso. Ah, ok. Va, pues esa es una extensión que necesitan instalar en su editor de texto. Y obviamente está disponible tanto para Atom como para Visual Studio Code. Entonces, por ejemplo, miren, voy a seleccionar o bueno, inspeccionar este pequeño pedacito y quiero que vean la cantidad de etiquetas. O sea, tenemos un HTML dentro de un body, dentro de un React Root, dentro de un div, dentro de un div, dentro de un main, dentro de otro div, dentro de otro div, dentro de otro div y bueno, así, so on and so forth. Nada más para que se den una idea de cuántos divs pueden llevar una... Y esto es un poco como contradictorio con la filosofía de HTML, porque si se fijan, las etiquetas tienen una, como les decía, tienen un sentido, o sea, están basadas en, o están, no basadas, pero vamos a decir, toman inspiración del diseño editorial y por lo tanto existen pues aside, por ejemplo, existe quote, existe small, existe, todas estas son etiquetas de HTML, small, quote, existe del para texto que debe de ir, strike through, que debe de ir atravesado. Existe code, me parece. Y bueno, hay un montón de etiquetas más que lo que tienen que hacer o para lo que estaban pensadas o para lo que están pensadas es para describir lo que tienen dentro. O sea, al final, HTML es un lenguaje que debe ser muy, o que tendría que ser muy descriptivo, semánticamente, y en el que nosotros lo leyéramos y las etiquetas nos dijeran, ah, ok, o sea, esta quiere hacer esto, esta quiere tener dentro esto, ¿saben? Address, por ejemplo, es una de las que... sin embargo, pues el desarrollo moderno un poco como que HTML no se supo mantener a la par y pues el día de hoy les diría que casi el 95% de toda la página está construida con estos divs y estos spans que pueden o no decirnos absolutamente nada, como este que tiene una clase de
R18U77IZ, que es bueno que haga, quién sabe. En fin, puede ser una clase que sirva solamente para contenido dinámico. Bueno, un poco regresando y haciendo como rápido el ejemplo de lo que decíamos hace rato acerca de qué hace cada cosa. Un poco, voy a quitar esto. Fíjense cómo, por ejemplo, si yo desactivo en Twitter, yo desactivo el CSS. Y no sé cómo hacerlo en Chrome, pero lo voy a hacer en Safari. Entonces, vamos a desactivarle el estilo y vean cómo queda. Esto es Twitter sin estilos, sin CSS, digamos. Y así es con estilo. Entonces, bueno, como pueden darse cuenta, tiene una cierta importancia dentro del diseño web. Bueno, regresando a nuestro pequeño ejemplo, Chau. Vamos a decir que esto es Twitter. Este es el Twitter. Y lo que vamos a hacer es, bueno, por ejemplo, dentro de head podríamos meter una etiqueta de estilo y en esa etiqueta de estilo podríamos decir, ok, vamos a, por ejemplo, meter aquí lo que teníamos, ¿no? Que era un header más main más footer. Y en el header vamos a poner solo un encabezado. Y ya aparece, ¿no? No sorprendentemente. Después en el main vamos a poner, aquí deberían aparecer unos. Y en el footer vamos a ponerle address. ¿Alguien se sabe la dirección de Twitter? De las oficinas. Voy a darle save y voy a recargar la página. Y bueno, aquí está un encabezado, aquí deberían aparecer unos tweets. Y lo que voy a hacer es empezar a aplicar un poquito de CSS, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica el CSS? Pues se definen unas cosas que se llaman clases. Y con la clase vamos a ponerle aquí el cuerpo. Entonces, al cuerpo le vamos a decir que tiene un background, por ejemplo. Y todas estas son cosas que no se preocupen si no se las aprenden de inmediato. Yo a la fecha sigo googleando muchas cosas de CSS y tiene muchos años que me dedico a esto. Y vamos a ponerle green. Y de nuevo, no sorprendentemente lo hace. Ahora, green, pues es uno de los colores que ya están precargados. Vamos a ponerle coral. Hay un centenar de colores que no se ven ahorita particularmente bien. Yellow. No. ¿Qué tal? Aqua. Mejor. ¿Qué creen? ¿Qué mejoraría esto radicalmente? Vamos a ponerle main. Y bueno, aquí es un poco como el estilo se comunica con el HTML, ¿no? O sea, necesitamos decirle, ok, ¿dónde lo tiene que aplicar? Y en este caso, main, sin una clase, o sea, directamente a todo el, no, ¿saben qué? A todo el cuerpo. Le vamos a poner que tenga un font family de sans serif. Y bueno, ya está un poquito más legible. Vamos a ponerle a ver si tenemos Montserrat. Ahí está, un poquito más bonito. Después del cuerpo, bueno, pues vamos a hacer lo que sea de mínimo, de alto. Y estas son algunas cosas que se ven un poquito más adelante dentro de cinta blanca. Vamos a usar una unidad como, por ejemplo, 600 píxeles. ¿Les gusta? Entonces es un poquito más alto. Pero, ¿saben qué?
No me gustó tanto. Vamos a decir que tenga 400. Pero está muy pegado al encabezado. Entonces vamos a agregarle un margen. Que ese siempre, todos los que empezamos con HTML y CSS le tenemos un poquito de rencor porque es bastante difícil entenderlo. Sin embargo, en DBF tenemos algunos ejemplos muy interesantes para que sea más fácil. Algunas analogías interesantes y divertidas con las que lo van a aprender de volada. De ahí, bueno, igual creo que el texto está muy pegado a las orillas, entonces le voy a poner un poquito de padding. Ya es el mejor son. ¿Qué más? Ok, al footer le vamos a poner una clase de título. Y al pie. Y bueno, esto, como se pueden dar cuenta, todo el markup y las estructuras y las, ¿cómo se llaman? Las etiquetas están en inglés. Sin embargo, no necesariamente, o sea, mientras ustedes escriban ¿cómo se llama? En caracteres latinos sin acentos. Bueno, porque los acentos ya los reconoce, pero bueno, puede generarles de pronto algún problema a la hora de leerlo en un navegador un poquito antiguo o así, pero pueden usar perfectamente este tipo de combinaciones en español o en portugués o en lo que ustedes quieran. El pie, vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle una dirección, X, no sé, algo. Número. Bueno, y address, si se fijan, tienen naturalmente un estilo como si tuviera itálicas. Entonces al footer vamos a ponerle un fondo de un color que a mí me gusta y por eso me lo sé. Y vamos a ponerle igual un padding de 2. Y rem es una unidad relativa, tiene que ver con lo que mide una M en la fuente básica. Entonces es como armónica porque siempre va a ser como proporcional, como si les digo, de aquí para allá 2 codos. El encabezado podríamos, por ejemplo, ponerlo en algo un poquito más descriptivo, como por ejemplo un titular 1, y entonces sería bastante más grande. ¿Qué tal que le ponemos un subtitle, por ejemplo? Vamos a ponerle un line break para que le mande la siguiente línea y le vamos a poner un H2 y en ese H2 le vamos a poner soy un subtítulo y de nuevo a nuestro header le vamos a poner una clase para que sea encabezado y al encabezado le vamos a aplicar un estilo, vamos a ponerle background. Ay, y miren, aquí la dislexia me traicionó, es background. Vamos a ponerle close. ¿Existe? No, no existe. ¿Qué existirá? Lemon. Tampoco existe Lemon. How about Navy? Ese sí existe. Ok, Navy no está mal, pero entonces hace que la letra no sea muy legible. Vamos a agregarle un color. O le podemos poner directamente. Y le vamos a poner otro padding también. Y bueno, no es precisamente. Vamos a ponerle también este mismo color. Cuerpo aquí. Y bueno, no es precisamente una página muy llamativa, pero podríamos mejorarla un poquito. Podríamos ponerle algunas imágenes, podríamos ponerle, por ejemplo, contenido de verdad. Pero bueno, uno empieza normalmente a maquetar el contenido de esta manera, ¿no?
sin hacer nada demasiado complicado. Voy a hacerles un demo muy rapidito de JavaScript, nada más para que vean como algunas de las cosas que podemos hacer así muy, muy básicas. Y lo que vamos a hacer es... vamos a ponerle al encabezado, a este encabezado le vamos a poner un ID de... No sé si alguien hasta aquí va siguiendo, todo bien, tiene alguna duda. Me han estado preguntando cosas un poco más administrativas, Luis, sobre los precios y eso. Ah, bueno. Pero les contaba un poco que Cinta Blanca es este nivel, es como empezar a aprender programación desde cero, se empieza con HTML y CSS, y después ya se empieza a entrar en JavaScript, que ahí sí viene un poco lo sabroso, ¿no? Que es ya aprender funciones, aprender variables, ya meterse más como en el tema de lógica de programación, y que al salir del Cinta Blanca son capaces de poder construir una página web desde cero y tener pues los conocimientos para poder hacer eso, ¿no? Entonces había un poco esas dudas, pero creo que del ejercicio en sí no había hasta ahora no tantas. Ah, bueno, súper. Y que una persona se perdió desde que descargamos Atom, pero no te preocupes, Evelyn. La otra cosa que les sirve es que en la modalidad remota las clases se van grabando. Entonces luego les pasamos los videos de las clases y ustedes, si se pierden, pueden volver esos videos para sus dudas y también pueden coordinar una asesoría con su sensei antes de la hora de clase para conectarse y resolver todas sus dudas. Además, también van a usar una plataforma de aprendizaje que se llama Campus, que ahí están todos los ejercicios, ahí están todas las diapositivas. Es una plataforma inteligente que va entendiendo cómo ustedes van aprendiendo y les va haciendo recomendaciones de ejercicios. En verdad es una experiencia bastante completa, aunque sea en modalidad remota. Van a acabar sintiendo que es casi como estar en modalidad presencial, en verdad. Es lo que nos han dicho nuestros estudiantes después de ya 2 generaciones en las que ha habido más de 300 estudiantes en modalidad remota, ¿no? Y ya te vuelvo a pasar el micrófono, Luis. Bueno, entonces, como les decía, pues justo, como decía M, no es lo mismo. Digo, yo aprendí por mi cuenta, ¿no? Inicialmente, después empecé, bueno, tomé cinta negra con DBF y no es lo mismo tomar un curso grabado en el que, pues, si tienes una duda, pues chido, lo vuelves a ver y si no entendiste, o sea, ya valiste. O tener como sea a alguien que te está acompañando en el proceso y poder decirle o poderle gritar, ¿por qué mi código no está funcionando, no? Y que esa persona pues se detenga, como decía M, pues perfectamente agende contigo una reunión posterior, lo que sea, para pues revisar los motivos de lo que está, de por qué no está funcionando tu código. Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, es lo que les decía, es un, un ejemplo súper, súper, súper básico. Aquí lo que voy a hacer es, para que lo puedan ver un poco como en acción, voy a hacer un... Vamos a ponerle unos 3 segundos. Entonces, cuando yo le dé refresh a esta página, van a pasar 3 segundos y luego el encabezado va a empezar azul y luego va a ser tomate. 1, 2, 3. Y se vuelve tomate. Yo sé que eso, por ejemplo, ahorita no parece como mucha magia, pero si piensan que lo escribimos en 10 minutos, creo que tiene su valor dentro de las artes ocultas.
Y bueno, lo podemos hacer que también cambie a otros colores. Mm, Vamos a ver. Vamos a googlear rapidísimo CSS Colors. Orange Red. Gold. Entonces vamos a hacer aquí nuestro título. Primero es de azul, después de tomate y después sea oro. Espero que no les ocasione un ataque ver tantos colores chillantes. Y pues bueno, hasta aquí, si lo hicimos en cinta roja, no sé si aquí les pueda interesar. Puedo pasar, o más bien puedo subir el código que hicimos ahorita para que igual le den una revisada ya en corto. Si les interesa, está a su disposición. Es un código muy, pero muy sofisticado. Digo, yo la verdad es que ustedes en su lugar, yo en su lugar lo pediría. ¿Cómo, Luis? ¿Les preguntaste si seguías con lo otro? ¿Cómo? No, que si quieren que les pase, o sea, que les pase lo que escribimos ahorita, el ejemplo. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, nosotros tenemos los datos de las personas que vinieron, entonces se los podemos mandar sin problemas. Órale, pues. Eh, entonces sí, no hay problema. ¿Cómo puedo abrir para ver lo que se está programando? Sí, justo en las sesiones en vivo, remotas, les decía que van a ser similares a esta, pero sí van a poder hablar con el sensei, o sea, sí se van a poder desmutear aquí por cuestiones de orden y por cuestiones de Zoom bombing, terrorismo en Zoom, que es real, existe. Siempre mantenemos la modalidad de que solamente por el chat, pero cuando estén en su clase, como ya están en un grupo cerrado de confianza, donde son puros inscritos, estudiantes inscritos, pues ahí sí ya pueden interactuar mucho más con su sensei, pueden hacer pausas, pueden preguntar muchas más cosas y además van a estar usando Campus, que es la plataforma de aprendizaje, como un recurso para el aprendizaje, ¿no? Entonces, la cinta blanca se enseña que, de hecho, Catalina, tenemos los temarios. Los vamos a contactar a todo mundo, a todos y todas quienes estuvieron en esta sesión, los vamos a contactar, de hecho, mañana por WhatsApp probablemente y les vamos a hacer llegar el temario si lo necesitan para ayudarles a decidirse. Entonces no se preocupen por eso, les vamos a estar escribiendo en menos de 24 horas para dar seguimiento a su participación aquí en la sesión. Les vuelvo a poner, o sea, les mandé las ligas del paquete de Full Stack, pero en caso de que alguien siga interesado en aplicar a la beca, ahí está la liga para la beca del 100%. Les voy a volver también ya les puse por ahí las ligas del Full Stack, pero se las vuelvo a poner por cualquier cosa. Ah, el test, claro, les voy a poner el test. Gracias por recordarme, Catalina. Muy importante. No, Juan, no son del 100% porque si no, nosotros tampoco ganamos y también necesitamos comer. Entonces son becas del 60%, las que estamos ofreciendo en este momento, que además, o sea, que justo también es para ir en línea con la contingencia, que sabemos que mucha gente lo necesita, ¿no? A ver, df.la, test cintas. Ahí les puse la liga de las cintas. La verdad es que para quienes estuvieron comentando que se perdían un poquito en esta clase, pues eso es totalmente señal de que están en el nivel del cinta blanca. Si se les hizo muy fácil la clase si se les hizo muy básica y muy fácil la clase con Luis, eso significa que probablemente sí pudieran estar en un nivel más avanzado y ahí es cuando hacen el test de las cintas, ¿no? Entonces, un poco eso. Les voy a volver, lo que voy a hacer, Luis, si me das chance nomás de compartirles mi pantalla otra vez,
para volverles a mostrar los links. Sí, de hecho el ejercicio ya Ahorita. estaba terminando. Adelante. Ok, perfecto. Entonces deja de compartir, porfa, y yo voy a compartir, a ver. Voy a... Sí, está bueno que todos escucharon beca del 100%, ¿eh? Muy conveniente. Aquí estaba lo de la beca, les puse la liga ahí en el chat. Aquí les vuelvo a poner la promoción que hay ahorita del hot sale de Full Stack. bit.ly/P Full Stack para México, que queden 10,800 pesos por las 3 cintas, pero como les digo, las pueden ir pagando poco a poco, no tiene que ser todo de un trancazo. Y luego está la liga para países fuera de México, que es en dólares. Entonces es bit.ly/P Full Stack USD de dólares estadounidenses. Y para quien estaba por ahí, Gary, me parece, tenías interés en el paquete de UX más UI. Ahí está con 65% de descuento, la versión de México más la versión fuera de México, ¿no? Entonces, a ver, veo que están poniendo más cosas en el chat. Les puse ahí también la liga del test de las cintas. A ver, les voy a dejar de compartir otra vez. Pregunta, ¿han certificado que se estudió el curso dependiendo de la cinta? Sí, totalmente, Juan. Se les da un diploma que pues, marca que completaron el curso, que completaron la mayor parte de las 60 horas del curso. Y pues el diploma de DBF lo que tiene ya es un valor reputacional. Como vieron, les mostré todas las empresas con las que trabajamos, que son empresas muy variadas, usualmente buenas empresas que ofrecen pues puestos de trabajo bien pagados, buenas oportunidades. Ya han contratado estudiantes nuestros, entonces ya nos conocen, ya saben que la gente que viene de DBF trae un cierto nivel. Entonces cada vez más ese valor reputacional se extiende por América Latina conforme nuestros estudiantes siguen entrando a más y más empresas, ¿no? Como el caso de Luis que también ya trabaja en un startup de tecnología. O sea, estas historias se están dando constantemente y pues esa es la forma en la que el poner, por ejemplo, que estudiaron en DBF en su LinkedIn les da pues un valor ahí agregado y las empresas saben que traen las habilidades de nuestros cursos. Entonces, pues sí ayuda, ¿no? Entonces, con eso respondo tu pregunta, Juan. No sé qué te faltaba a ti, Luis, si faltaba algo del ejercicio o qué faltó. No. De hecho, ya al final me extendí un poquito ahí con el JavaScript, pero en realidad eso ya era lo último. Buenísimo. No, pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su interés. Como les dije, les vamos a estar contactando mañana pues para quienes estén interesados. Nosotros les vamos a ayudar en su proceso de inscripción. Les vamos a hacer llegar todo lo que necesiten, temarios, todas las dudas que tengan de los pagos, de todo eso. Nosotros les ayudamos pues a que si están interesados puedan completar su proceso de inscripción para que pues, puedan formar parte de la generación número 41 que empieza el próximo lunes. Tenemos una semana para que se animen y nos acompañen. Entonces, pues, no, muchas gracias a ustedes por asistir, gracias por el tiempo. Muchas gracias, Luis, por la sesión, que estuvo muy buena. Y pues cualquier cosa también les dejo el correo de atención de DBF. Ahí está el correo de atención. Cualquier duda que tengan, nos pueden escribir ese correo. Las redes sociales, recuerden que estamos en la mayoría de las redes sociales como DBFLA. Nos pueden buscar en Instagram, en Facebook. Sacamos muy buenos contenidos, videos, etcétera, para que sigan aprendiendo. Estamos aquí muy a favor del aprendizaje de por vida. Para eso estamos aquí. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Que pasen muy buena noche y cualquier cosa nos escriben. Sí, claro, Evelyn, les vamos a estar contactando mañana. Cuídense y que descansen, lávense las manos, aguas con el COVID, cuídense mucho y disfruten el tiempo tranquilo. Gracias, Luis. Que pasen buena noche. Hasta luego. Gracias a ti, un abrazo.